Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. ¿Cuánto tiempo se necesita para cambiar una vida? ¿Cuánto se requiere para dejar de odiar? ¿Una vida entera? ¿Tanto como para que el odio sea consumido por el olvido? ¿Una eternidad, quizá? No. Un segundo es suficiente. Un segundo de muerte, agonía y renacimiento. Un segundo de verdad brutal. Un segundo en el que un alma muere y resucita, mientras la mente de un niño lucha por sobrevivir, enfrentándose a otro mundo, a otra alma, ajena a la suya. Un viajero con un destino caprichoso, que tras vivir su propia vida, es enviado a otro mundo y, como si fuera una recompensa, toma el cuerpo de alguien más y se convierte en un dios. Pero esta vez, el recipiente no está dispuesto. El destino no ha dado su veredicto final, y el alma joven, que debió ser reemplazada y olvidada, se impone por pura voluntad, por venganza, por un odio que se niega a soltar, a renunciar a la lucha, a ganar la paz del olvido. Un alma que maldice su destino, y aún así, con obstinación, se aferra a él. Pero ahora, en un segundo de lucha y agonía por su propia vida, todo en lo que creyó, todo lo que sostuvo su odio ha desaparecido. Y en un segundo, el destino ha cambiado. Porque Neji Hyuga ha renacido. Y Neji cerró los ojos y se sentó. Habían pasado 10 minutos desde que renací, pensó. Esa era la descripción más precisa. Había adquirido el conocimiento de otro mundo que no le pertenecía, conocimientos que le permitían ver su realidad como si estuviera dibujada, animada y pero dolorosamente real. En esos dibujos, llamados anime, él era Neji Hyuga, un personaje del mundo ninja de Naruto. Un personaje olvidado, maldito, triste, frustrado. Y que siempre tuvo razón en su queja contra ese mundo. Nació como un esclavo, vivió como un esclavo, y murió como un esclavo. Fue escudo de su amo y encima, se mostró agradecido por ello. A simple vista, Neji Hyuga era una tragedia. Nunca alcanzó la felicidad, porque murió atravesado por 3 ramitas de madera. Una vida patética. Una muerte patética. Y ahora también era patético. Un niño de 13 años que entrenaba sin descanso, con la esperanza de que, algún día, su esfuerzo produjera un milagro. Neji miró a su alrededor. Estaba en su sala de entrenamiento, con piso, paredes y techo de madera. Su vida, hasta ahora, había sido ignorarlo todo y a todos. No tenía amigos, compañeros, aliados, conocidos, familia y nada. En su mente, solo había un objetivo: la venganza. Llevó la mano a su frente. Podía sentir la marca maldita. El sello de esclavitud de los Hyuga, grabado en cada miembro de la rama secundaria y oculto tras vendas. ¿De qué sirve la lucha de un esclavo? ¿De qué sirve entrenar sin descanso, abandonar la vida, ser consumido por el odio, cuando tu destino evidente es la eterna esclavitud y una muerte miserable? Pero ahora, algo que Neji nunca imaginó ni creyó posible había sucedido. Y gracias a eso, era consciente de su destino. Neji ahora sabía que siempre tuvo razón. Hasta el final. Aunque, en ese mundo ficticio, decidió engañarse a sí mismo y seguir adelante, creyendo en un milagro inexistente. Naruto, eres un falso. Jamás creeré en ti. Sentenció Neji. Las palabras de Naruto, el supuesto protagonista de ese mundo. No, pensó Neji. Al final, ni siquiera Naruto era el protagonista. Solo era un falso, un descerebrado. Y un niño esclavo creyó en él y terminando con un final patético. Neji respiró hondo mientras el sudor le corría por el cuerpo y caía sobre las tablas de madera de la sala. Sacudió la cabeza. Su realidad ahora era distinta. Quien nace como esclavo, siempre será un esclavo. Y quien nace para ser libre y tener poder, lo será eventualmente. Todo lo demás es producto del azar. El esfuerzo no vale nada, pensó, tocando su propio sudor en el suelo. Pero he renacido, dijo en voz baja. Entonces, ¿he renacido como un esclavo? ¿Soy este niño triste y lleno de odio por su destino? ¿Es esa mi realidad? No. No perderé el tiempo pensando así, se respondió, porque este era un mundo de dioses, cada uno más poderoso que el otro. No perderé el tiempo lamentando mis penas y moriré de forma miserable, igual que ese Neji que creyó en una falsa esperanza. Los recuerdos de ese mundo de dibujos no eran lo único con lo que contaba Neji.
Este viajero, que por un segundo creyó haber renacido en un mundo donde podría convertirse en un dios, no solo conocía la historia de ese mundo y a quienes él percibía como personajes animados. Había algo quizás aún más importante. Los conocimientos del mundo del que provenía, sus llamados conocimientos científicos. En su mundo de origen no eran gran cosa, pero en este, resultaban una revelación absoluta y trascendental. Junto con su conocimiento del futuro y de las reglas de este nuevo universo, esos saberes podían permitirle a Neji convertirse, en verdad, en un dios. Uno capaz de moldear su propio destino. Las armas con las que contaba Neji eran, en específico. Primero, su conocimiento del futuro. Segundo, el conocimiento de los jutsus más poderosos de toda la historia, los cuales debía dominar sin excepción. El jutsu de multiclones de sombra. Este jutsu era una abominación. No había nada más roto ni absurdo en toda la historia. Y aunque en este momento no tuviera la cantidad de chakra suficiente para explotarlo al máximo, podía sacarle algo de provecho. Gracias a su línea de sangre, el control de chakra de Neji era excepcional, lo que le permitiría crear varios clones de sombra desde ya. Un ninja como Kakashi, con chakra limitado por el consumo constante de su Sharingan, podía crear hasta 4 clones. Neji, en su máxima forma, aspiraba a superar esa cifra, porque 4 clones no eran suficientes para su ambición. El problema era que este jutsu no se valoraba tanto en la aldea, y solo lo conocían los Chunin. Estaba sellado y en manos del Hokage. Era posible que el clan Hyuga tuviera una copia, pero, al considerarse peligroso, nunca lo había visto usar, así que no tenía práctica con él. Tenía que conseguirlo. Después del jutsu de clones de sombra, el segundo poder más roto y absurdo del mundo de Naruto era el modo sabio. Para aprender este jutsu, usado por los sapos, Naruto tuvo que entrenar con ellos, arriesgando su vida. Neji, gracias al conocimiento del viajero, conocía su origen y variantes. Pero no pensaba arriesgar la vida para obtenerlo a través de los sapos. Aún así, su obtención era vital. El modo sabio debía combinarse con los clones de sombra para volverse verdaderamente poderoso. Esa era la clave. Por último, y no por eso menos importante de hecho, era lo más importante de todo, estaba el jutsu médico. Con este, un ninja del montón como Kabuto se convirtió en uno de los más poderosos de toda la historia. Por supuesto, convertirse en uno de los ninjas más poderosos de la historia le parecía una ridiculez a Neji. Él sabía que este era un mundo de dioses. Y si no se convertía en uno en los próximos años, sería simplemente otro más, aplastado bajo los pies de verdaderos monstruos. Visto así, los logros de Kabuto y Orochimaru eran bastante tristes. Neji no era Kabuto. Además de conocer la historia, también tenía conocimientos del mundo moderno, que sabía que podía aplicar aquí para convertirse en un dios y lograr su libertad. Usando y dominando esos 3 jutsus, y un conocimiento fundamental que ni siquiera Orochimaru poseía, sus logros podrían superar con creces los de cualquier personaje de esa obra de fantasía y si se lo proponía de verdad. Ese conocimiento, con el cual Neji podría superar a Orochimaru y Kabuto juntos, se hallaba en el futuro, más allá de Naruto y su falsa esperanza. Era el sello que los Otsutsuki usaban para replicar su ADN en un cuerpo compatible, recreándose a sí mismos, reescribiendo el cuerpo y el código genético de su huésped. ¿Y por qué era importante eso para Neji? Era simple. Los Otsutsuki no eran científicos, ni genetistas. Ese sello era solo parte de su poder innato, sin verdadera comprensión de su base. Pero el saber que, en este mundo, era posible reescribir el ADN y el cuerpo para crear, no solo el cuerpo de un dios, sino el cuerpo de cualquier dios, era uno de los conocimientos más valiosos que alguien podía tener. Y para replicarlo, con sus conocimientos, Neji solo necesitaba una cosa: el jutsu médico. Ese sería el inicio de todo. El jutsu médico le permitiría acceder al mundo de las células, el nivel más avanzado que había alcanzado el conocimiento en este mundo. Las células eran la obsesión de ninjas como Orochimaru, Danzumi y Madara Uchiha. Pero para Neji, no eran más que una investigación incompleta, destinada a crear aberraciones inútiles y como Kabuto. El verdadero poder estaba más allá de los conocimientos de este mundo ninja. Era la reescritura del ADN y del cuerpo. Por supuesto, esto no podía lograrse mediante tecnología, sino a través del chakra, la energía natural o el poder divino. Esos 3 tipos de energía que no eran más que versiones progresivamente más puras y concentradas de una misma esencia serían la clave para que Neji se convirtiera en un dios en este mundo.
Entonces, este nuevo Neji que ya no era el mismo de antes tenía todas las herramientas y conocimientos necesarios para alcanzar esa meta. Pero el camino no sería fácil. Él no era Naruto, ni la reencarnación de un dios. Era un Hyuga. Y por mucho que su clan se vanagloriara de su línea de sangre, esta parecía estar debilitada. No tenía nada de divino, al menos no en su estado actual. Con todo lo que ahora sabía, Neji ni siquiera la pondría en el 10º lugar entre las líneas de sangre más poderosas del continente. El tiempo y la forma de obtener todo lo necesario eran otro problema. En primer lugar, Neji podía conseguir el jutsu de clones de sombra. Los jutsus médicos tampoco serían un obstáculo. Tenía suficiente influencia como para practicarlos. El verdadero problema era el modo sabio. Neji no estaba dispuesto a arriesgar su vida. No pensaba morir como un esclavo ni sacrificarse en una lucha por el poder. Por eso, su opción más viable para obtener el modo sabio de forma segura era Orochimaru. Pero con su nivel actual, ese sujeto podía hacerlo por en segundos. Neji se estremeció. En el mundo del viajero se rumoreaba que al depravado de las serpientes le gustaban los niños y él no tenía la menor intención de averiguar si aquello era cierto o no. Si quería obtener algo de Orochimaru, necesitaba poder. Y lo necesitaba ya. Orochimaru no era una gran amenaza a largo plazo. Era solo un jefe inicial. Cualquiera de los enemigos que vendrían después podía aplastarlo sin esfuerzo. Neji podía encontrar la forma de someterlo, pero para eso debía poner en práctica su metaconocimiento y abandonar de una vez por todas el estúpido método tradicional del clan Hyuga. Los Hyuga, además de ser el clan más arrogante de toda la hoja ahora que los Uchiha y su Sharingan habían desaparecido, también eran los más descerebrados e inútiles. A Neji no le sorprendía en absoluto haber sido tan patético, considerando que provenía de un clan de tontos. La línea de sangre el Kekkei Genkai del clan Hyuga era el Byakugan. Un poder que les permitía ver hasta 1000 metros a su alrededor, detectar chakra y analizar los flujos energéticos con una precisión absurda. Controlar el chakra era una segunda naturaleza para ellos. Emitirlo era como un juego de niños. Literalmente podían formar torbellinos de chakra desde los poros de su piel. Y con todas esas ventajas, ¿qué se les ocurrió? Crear un taijutsu al que llamaron puño suave y lanzarse al combate cuerpo a cuerpo y a mano limpia. Neji, que había renacido en este mundo y conocía sus secretos más profundos, ya no pensaba igual que hacía unos minutos. No seguiría el ejemplo de los Hyuga. Con sus conocimientos actuales, podía darle a su línea de sangre un uso 1000 veces más útil. Uno que le serviría para alcanzar el modo sabio y comenzar, por fin, su verdadero camino hacia la libertad. El problema era que, según sus recuerdos, a Hinata le quedaban apenas unos días para graduarse de la Academia Ninja. Eso significaba que Orochimaru haría su jugada en unos 6 meses. Tenía medio año para alcanzar su nivel de poder. Si fuera Naruto, eso le bastaría para tratar a Orochimaru como a un perrito indefenso. Pero en este mundo, Naruto tenía literalmente el talento y el poder de un dios. Neji Hyuga, en cambio, no era más que uno. Una figura que se veía imponente y pero que fue superada un mes después de darse a conocer. Él ni siquiera era el primer escalón de la escalera que Naruto subió. Era el bache que estaba justo antes del primer peldaño. Neji suspiró. Su tarea era difícil y pero no imposible. Si ponía toda su voluntad en ello, si entrenaba cada segundo disponible, tendría una oportunidad. Sus conocimientos le ofrecían un camino. El jutsu de clones de sombra, y todo lo que podía aprender a través de su uso, sin correr ningún riesgo y protegiendo lo más importante para él en este momento, y su vida. El jutsu de clones de sombra era una gran puerta abierta. Permitía aprender jutsu médico, practicar taijutsu, e incluso estudiar técnicas prohibidas y extremadamente peligrosas, que hasta los Chunin declinaban aprender, como el parpadeo corporal y las 8 puertas. Y eso sin mencionar el estudio de la forma y naturaleza del chakra. Neji tenía la motivación para hacerlo todo. Pero, la verdad, nada le impedía simplemente acostarse a dormir y dejar que todo pasara. Después de todo, él no era el protagonista de esta historia. Neji no tenía enemigos, ni grandes responsabilidades. Solo debía superar unos pocos eventos peligrosos. Al final, con esquivar 3 ramitas bien colocadas, podía sobrevivir. Y eso no era ningún reto. Entonces, ¿por qué matarse entrenando?
¿Y por qué arriesgar su vida, si el destino de este mundo no dependía de él? ¿Solo para no dejarse pisotear? ¿Para enfrentarse a Orochimaru en un acto suicida? Neji frunció el ceño. Él no tenía ningún complejo de héroe, y como no era necesario cargar ese papel ni arriesgar la vida por nadie, lo mejor sería fortalecerse poco a poco mientras disfrutaba su juventud, y dejar que los verdaderos protagonistas hicieran lo suyo. Eso no significaba holgazanear, pero tampoco iba a matarse entrenando. Tenía una vida que vivir, y eventualmente, él sería libre. No tenía sentido ignorar el mundo que lo rodeaba solo por volverse fuerte. Esa había sido su vida anterior. Una existencia de esclavo que ahora detestaba, porque entendía que todo ese tiempo y se había estado mintiendo a sí mismo. Neji asintió, abrió los ojos y se levantó para salir de la sala de entrenamiento. Se dirigió al salón del clan, donde se resguardaban los jutsus de línea de sangre y los de la aldea. La sala era una biblioteca prohibida, vigilada por 2 Chunin del clan y administrada por un anciano de la rama principal que siempre lo miraba con desprecio. Pero Neji entró como si fuera el dueño del lugar. Y aunque en teoría seguía siendo un miembro de la rama secundaria, un esclavo del clan, ni los guardias ni el anciano hicieron nada para detenerlo. No porque lo aprobaran ni sino porque no se atrevían a interponerse. Neji no fue hacia la sección de jutsus del clan, sino a la de la aldea. Se adentró hasta el fondo, donde se guardaban los pergaminos destinados a los Chunin, los ninjas de élite bajo las órdenes directas del Hokage. Buscaba el jutsu de parpadeo corporal, y lo encontró. Pero lo ignoró por el momento, porque sonrió al ver un pergamino cubierto de polvo. El jutsu de clones de sombra. Tal como había supuesto, un jutsu de ese nivel debía tener respaldo en los registros del clan. Pero, por lo nuevo que se veía el pergamino al igual que el del parpadeo corporal, era evidente que nadie lo había tocado en mucho tiempo. El jutsu de clones tenía fama de ser peligroso. Desde que uno de los antiguos Hokages lo desarrolló, pocos se atrevieron a usarlo. Su defecto catastrófico podía matar a su usuario si se usaba de forma descuidada. No era tan extremo como el parpadeo corporal, pero en la hoja solo se sabía que Kakashi lo había aprendido. Los demás ninjas preferían sus propios jutsus de clonación como el clon de insectos de los Aburame, o el clon de sombras de los Nara. Neji tomó el pergamino del jutsu multiclones de sombra. El encargado de los pergaminos lo vio pero no dijo nada. Neji ni siquiera era Chunin, y ese pergamino estaba reservado para Chunin. Y aún así, nadie lo detuvo. Esta era una de las cosas que el antiguo Neji elegía ignorar, ya fuera por ignorancia o por orgullo. Eran las pequeñas ilusiones que mantenía su orgullo en pie y a pesar de ser un esclavo. Pero ahora era otro Neji, y ya no se mentiría más a sí mismo. La verdadera razón por la que podía tomar ese pergamino y era el jefe del clan. El hermano de su padre. Neji tragó saliva. El dolor era demasiado profundo como para pensar en ello. No se mentiría pero tampoco se apresuraría a sufrir. Debía tomarse la vida con calma. Incluso su pasado. Miró el resto de los pergaminos, protegidos con sellos. Si quisiera tomar más, nadie lo detendría. Allí estaban los jutsus básicos de la aldea, y también los de su línea de sangre y al menos los que se les permitían a los miembros de la rama secundaria. El antiguo Neji se había sentido orgulloso de dominarlos todos. Pero ahora solo sentía vergüenza. Porque aquel orgullo y provenía de los privilegios de un esclavo. Al salir del almacén, Neji hizo una reverencia a los guardias y dejó un mensaje de gratitud al jefe del clan, por permitirle tomar los pergaminos. Luego se marchó, dejando a los guardias con los ojos muy abiertos. Al volver a la sala de entrenamiento, Neji estudió el jutsu de multiclones de sombra, y después de media hora, hizo los sellos y creó un clon de sombra. Neji hizo una mueca. Había sido una ejecución horrible y desperdició el chakra suficiente para al menos 2 clones. El clon que logró crear no duraría más de 1 hora. Negó con la cabeza y creó 7 clones más, que de inmediato se sentaron junto a él para practicar el control de chakra aplicado al jutsu de clones de sombra. Tal como había supuesto, su línea de sangre y el hecho de que no tuviera que alimentar un ojo que no le pertenecía le daba una ventaja considerable sobre Kakashi. Y 1 hora después, los clones de Neji desaparecieron, y él sonrió. Al ver la mejora en su control, sabía que ahora podría crear el doble de clones.
Claro que los 8 clones ayudaron, pero no era como si multiplicaran su velocidad de entrenamiento por 8 o 9. A lo sumo por 3, quizás 4, porque sus clones no compartían una mente con él. Solo obtenía sus recuerdos y conocimientos al momento en que desaparecían. Solo el Rinnegan podía compensar esa limitación y él no lo tenía. Aún. Y faltaban muchos años para siquiera intentar robarlo. Neji estaba cansado, así que salió de la sala de entrenamiento, donde, como siempre, estaba solo. A pesar de ser parte de la rama secundaria, Neji contaba con la protección no tan secreta, aunque él no lo supiera, de Yashi Ikaga, jefe del clan. Sus privilegios eran muchos. Además de su función fantasma de proteger a Hinata, no se le exigía mucho más. Nadie se metía con él, más allá de algunos susurros. A fin de cuentas, seguía siendo parte de la rama secundaria, y nunca podría aspirar a un cargo de poder dentro del clan. Al salir de la sala de entrenamiento, donde nadie se atrevía a molestarlo, Neji fue a darse un baño, y luego se dirigió a su habitación. Un cuarto pequeño en la mansión principal, que tenía como propósito mantenerlo cerca de Hinata. Se suponía que Neji era uno de los posibles candidatos a pretendiente de Hinata. En su clan, los matrimonios entre miembros eran una práctica común. Que Hinata y Neji fueran primos no importaba. La única razón por la que no terminaron juntos fue que el antiguo Neji la odiaba. Y su padre, el protector de Hinata, seguramente temía que la maltratara. Por otro lado, ahora Neji sabía que Hinata desarrollaría sentimientos por el protagonista, Naruto. Y aunque este no mostraba interés al principio, al final terminarían juntos. Neji caminaba de vuelta a su cuarto, recién bañado, cuando notó la mirada de 2 sirvientas posadas sobre él. Eran jóvenes adultas, de entre 16 y 18 años, pero en este clan, la edad importaba tan poco como el linaje. El antiguo Neji habría ignorado la escena por completo, pero ahora la registró con claridad. No pensaba ignorar la vida, ni tampoco el placer. No se lanzaría como un desesperado, pero sí estudiaría el terreno. No era un puerto en ruinas. Así que devolvió la mirada, solo un momento, para dejarles saber que había notado su interés y siguió caminando. Las sirvientas lo miraron como si fuera un extraterrestre. El antiguo Neji no reconocía la existencia de nadie más que la suya propia. Y Neji llegó a su pequeño cuarto y examinó sus pertenencias. En el espacio de 3 por 3 metros había una cama individual, un armario, una mesa, y una pequeña biblioteca de libros. Como todo ninja, tenía shurikens, kunais y algo de dinero. Llevaba un año siendo genin oficial y ya había cumplido varias misiones. Iba a darle uso a ese dinero, porque su ropa actual no le gustaba. Había renacido, y planeaba dejar atrás todo lo que representaba el antiguo Neji. Ya no se consideraba un esclavo. Debía reflejar eso también en su apariencia. El cabello largo era extraño para un ninja, pero lo dejaría. No quería un cambio demasiado drástico. El moño, en cambio, sí tendría que desaparecer. Con eso decidido, Neji se fue a dormir. Y se despertó a las 4 de la mañana. Después de una hora dando vueltas en la cama, su cuerpo simplemente lo obligó a levantarse e ir a entrenar. Tras un aseo rápido, se dirigió a la sala de entrenamiento. Mientras caminaba, notó que otra sala estaba ocupada. Usó su Byakugan, y vio que la que entrenaba allí era Hinata. Era una sala secundaria, normalmente destinada a sirvientes. Hinata tenía su propia sala, junto a la de su padre y su hermana pero había sido expulsada. Su padre la consideraba una vergüenza por haber sido superada por su hermana menor. Hinata incluso fue enviada a la Academia Ninja, algo impensable para la heredera del clan. Neji suspiró. Hinata era una niña tímida, callada, introvertida y perdidamente enamorada de Naruto, su opuesto total. Un niño gritón, mal hablado, mal educado, y sin una pizca de cerebro. Por fortuna para Hinata, no acabó embarazada y maltratada con 7 hijos a cuestas. Naruto logró madurar, formar una familia, y quizás Hinata era feliz. Tampoco había que exagerar. Lo importante era que consiguió lo que quería. Neji sonrió y caminó hacia la sala donde practicaba Hinata, que no era la suya. Hinata, a cambio de todo el mal que te he hecho y del que pude hacerte, déjame convertirte en la diosa que siempre debiste ser, pensó al entrar. No había forma de que él pasara por alto a Hinata. Cuando entró, Hinata se paralizó.
Se apresuró a recoger su abrigo gris para marcharse y no estorbarle, pero Neji se puso en su camino. Hinata, espera. Ordenó, y luego se hizo a un lado, caminando unos pasos más. Sígueme, añadió. Después de caminar 10 metros, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Hinata lo siguió de forma automática, rígida como un palo. Sabía de la enemistad que Neji sentía por ella y le tenía miedo, igual que a su padre. Si Neji quisiera caerle bien o ligarla, quizás ya estaría disculpándose, tratándola como a una princesa. Ella era solo una niña maltratada, desesperada por aprobación, comprensión y apoyo. No le tomaría mucho esfuerzo ganarse su confianza. Pero Neji no quería eso. Él no buscaba amor, buscaba convertirla en una diosa. Y para eso necesitaba mantener su autoridad sobre ella, la misma figura intimidante que su padre representaba. Quizás, con esto, terminaría lanzándola a los brazos de Naruto, pero no dejaría a Hinata como la encontró. Si al final era feliz, él también lo sería, porque esta era su familia. Parte de las cosas que ahora eran importantes para él. Hinata, siéntete, ordenó Neji, ignorando el protocolo que lo obligaba a llamarla Hinata-sama. Hinata le tenía demasiado miedo como para corregirlo, y se sentó frente a él, a 1 metro de distancia. Mientras intentaba ponerse el abrigo, Neji se lo quitó en un movimiento rápido y lo dejó a un lado. No fue un gesto casual. Era una reafirmación de su autoridad. En realidad, Neji no tenía ningún poder sobre ella. Era ella quien mandaba, pero él no podía permitir que su cerebro llegara a esa conclusión. Necesitaba cortar de raíz toda posibilidad de rebeldía. Si esto iba a funcionar, ella debía obedecerlo sin dudar. Hinata, no te mandé a sentar para hablar. A partir de ahora entrenaremos juntos, y nos haremos fuertes juntos, declaró Neji, entregándole un pergamino con el jutsu de multiclones de sombra. Aprende este jutsu y, cuando lo logres, crea 4 clones de sombra. Luego practicarás tu control de chakra con este jutsu, usando tanto a tus clones como a ti misma. La siguiente fase del entrenamiento comenzará cuando seas capaz de crear 20 clones sin problema, ordenó, y de inmediato creó 8 clones. Neji podía crear 16 sin esfuerzo, pero el día aún no había terminado, y debía ahorrar chakra y energía. Cerró los ojos, actuando como si diera por hecho que Hinata ya había cumplido sus órdenes. Ella, aunque confundida, al ver que Neji comenzaba a entrenar su propio control de chakra con clones, también empezó a estudiar el pergamino. Y 1 hora y media después, los clones de Hinata desaparecieron, tal como había pasado con los de Neji el día anterior. En este mundo, nadie parecía darle importancia a entrenar con este jutsu, a pesar de ser el más roto de todos. Hinata se sobresaltó e hizo ademán de crear más clones, pero Neji levantó la mano. Ese es tu límite actual. Sigue practicando por tu cuenta. Si creas más ahora, pasarás el resto del día agotada, dijo sin abrir los ojos, y continuó entrenando su propio control de chakra. Era probable que los clones duraran hasta que su chakra se agotara. Hinata asintió apresuradamente, y 1 segundo después abrió los ojos, visiblemente conmocionada al comprender para qué servían realmente los clones. Neji fingió no notarlo y continuó con su práctica. Hinata, al darse cuenta del potencial del entrenamiento, volvió a enfocarse con el doble de entusiasmo. 1 hora más tarde, los clones de Neji también desaparecieron. Solo con el entrenamiento de la noche anterior, había logrado duplicar la duración de sus clones. Neji era, sin duda, un genio entre genios. Pero su clan era un desperdicio y él mismo tampoco era tan listo como para seguir su propio camino, pensó con un suspiro, y abrió los ojos. Hinata, es suficiente. Debes ir a desayunar para que no llegues tarde a la escuela. Hoy debería ser tu examen de graduación, dijo Neji. Hinata abrió los ojos, sorprendida. Esta tarde, al caer la noche, continuaremos nuestro entrenamiento. No hagas ningún otro ejercicio por tu cuenta. Esta práctica es más importante. Te estaré esperando aquí, ordenó. Hinata asintió con cierta aprensión. Neji la observó mientras se apresuraba a salir de la sala de entrenamiento. Aquella niña era más fuerte de lo que parecía. Tenía una personalidad coherente con la imagen que su clan tenía de ella. Una inútil. Su propio padre le había dicho, sin rodeos, que era una vergüenza, y la relegó para entrenar a su hermana como futura heredera del clan. Pero ¿y realmente era débil? Si se lo propusiera, le daría una paliza a Sasuke, considerado el genio absoluto de su generación. ¿Cómo podía alguien así ser considerado inútil?
No, Hinata no era débil. Aunque fuera superada por Hanabi, eso solo hablaba del talento excepcional de su hermana. El talento para el Byakugan que tenía Hanabi jamás sería superado por Hinata, de la misma forma que Hanabi nunca podría igualar el talento de Neji. Neji suspiró. Quizás Hinata veía en ese niño gritón y maltratado a alguien con quien identificarse. Alguien que no la juzgaría por no ser el prodigio que se suponía debía ser. Al final, Hinata solo era una niña solitaria que buscaba aprobación. Neji se levantó y fue a su habitación a buscar algo de dinero antes de salir de la mansión Ikega. En el camino, compró un desayuno ligero y luego se dirigió al campo de entrenamiento del equipo Gai. Al llegar, Maito Gai, cuerpo de estatua, rostro de luchador, con su corte de Totuma, cejas gruesas como dedos y su infame enterizo verde, ya entrenaba con una versión miniatura de sí mismo. Rock Lee, otro desafortunado como Neji, entregado al trabajo duro. Ambos, maestro y alumno, interrumpieron sus ejercicios al verlo llegar. Aunque Neji aún usaba bermudas, algunos cambios eran evidentes. Su largo cabello castaño oscuro ahora caía suelto sobre su espalda, llevaba puesta la banda ninja en la frente, y se había quitado la venda que ocultaba el sello maldito del clan. La horrenda prenda de cuero que solía usar había sido desechada, al igual que pronto lo serían las bermudas en cuanto pasara por la tienda. Buenos días, Gai-sensei. Rock Lee saludó Neji. Ambos abrieron los ojos y la boca de par en par. Gai se apresuró a examinarlo de arriba a abajo, sacudiéndolo como si quisiera comprobar que no se trataba de otro ninja usando un jutsu de transformación. Neji rió, y Rock Lee también se acercó para verificarlo. Neji puso los ojos en blanco y literalmente, ya que eran blancos. Apártense. Reprendió, al ver que intentaban golpearlo. De inmediato activó el Byakugan y los pateó con fuerza. Rock Lee salió volando, pero Gai detuvo la patada. Luego golpeó a Lee por no haber podido bloquearla. Neji hizo una mueca y desactivó el Byakugan. Eran un par de payasos. Pero Maito Gai, en la actualidad, era el ninja más fuerte de Konoha, y dominaba un taijutsu que podía convertirlo en un verdadero dios de la batalla. Si Neji lograba aprender esa técnica, su poder aumentaría enormemente. No podía marcharse de allí e ignorar la oportunidad, aunque tuviera que tratar con estos idiotas. Respiró hondo, miró a Gai con determinación, se acercó, se arrodilló y se postró ante él. Gai-sensei, por favor y enséñeme las 8 puertas. Gai, que había dado un salto al verlo postrarse, recuperó la seriedad al escuchar su petición. Cruzó los brazos y lo miró con firmeza. Neji, viendo lo importante que es para ti, no puedo decirte que no. Pero debes saber que las 8 puertas son un jutsu que se usa a cambio de tu propia vida. Si te lo enseño, no podrás usarlo sin mi permiso expreso, advirtió Gai, con tono serio y amenazador. Gai-sensei, ante sus palabras de preocupación, solo puedo ser sincero. Usaré las 8 puertas según mi propio criterio, y siempre que lo considere necesario. No pediré su permiso en ningún momento, y es posible que también ignore sus consejos, porque adaptaré esta técnica a mi propio camino ninja, dijo Neji con firmeza. Si vas a ser tan arrogante, entonces no te postres. Chilló Rock Lee, indignado. Gai hizo una mueca. Aunque solía comportarse como un tonto, no lo era en realidad. Y de inmediato comprendió el trasfondo de las palabras de Neji. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó con seriedad. Neji permaneció postrado, con el rostro aún inclinado hacia el suelo. El taijutsu del clan Ikea está limitando mis habilidades y frenando mi crecimiento. Por eso lo dejaré atrás. Crearé mis propias técnicas, siguiendo mi estilo. Para lograrlo, una de las cosas que necesito son las 8 puertas. Por esa razón, no puedo entrenarlas bajo sus condiciones, explicó Neji. ¿Y qué más necesitarás? Preguntó Gai. Conocimiento de mi propio cuerpo. Por eso, empezaré a practicar ninjutsu médico. No será un problema para mí, y estoy convencido de que puedo dominarlo. Solo le pido que me consiga un tutor dentro de una semana. Mis estudios en ese campo no interferirán en absoluto con mi entrenamiento actual, añadió Neji. Gai se rascó la cabeza. Neji, ya no puedo seguirte, admitió. Pero pensaré en ello. Primero quiero ver cómo progresas. Hablaremos de nuevo en una semana, sentenció. Neji asintió y se levantó con tranquilidad. Entrenaré con ustedes a partir de ahora. Necesito fortalecer mi cuerpo para poder usar las 8 puertas, anunció. Rock Lee se emocionó al oír eso. Unos minutos después llegó la cuarta integrante del equipo.
Una chica de 13 años, de figura esbelta y con dos pequeños moños recogiendo su cabello a los lados de la cabeza. Era Tenten. Se quedó sorprendida al ver a Neji haciendo sentadillas junto a Guy y Rock Lee, además del evidente cambio en su apariencia. Sin embargo, su entrenamiento era distinto. Neji se enfocaba en resistencia y flexibilidad, aún usando parte del Taijutsu Ikiga. Tenten, Neji entrenará con nosotros a partir de ahora, dijo Rock Lee emocionado, mientras hacía sentadillas a una velocidad imposible. Guy era aún más rápido, pero Neji se movía a un ritmo más normal y aunque ese normal estaba muy por encima del promedio humano, gracias al efecto del chakra. Tenten notó lo lento que parecía ir Neji en comparación, y Rock Lee frunció el ceño. Neji, tienes que esforzarte más. Exclamó Rock Lee, pero Guy le dio un sopapo en la cabeza. Cállate, idiota. Estás haciendo quedar mal a tu sensei. Lo reprendió. Rock Lee rompió en llanto, sin entender por qué lo habían golpeado. Pero Neji sí lo sabía. Los ninjas solían usar chakra para fortalecer sus cuerpos, y eso era lo que permitía a personas como Guy y Rock Lee volverse monstruos físicos con solo entrenamiento. Aunque no lo notaban, ambos usaban chakra incluso durante el ejercicio. Neji, en cambio, había suprimido su chakra completamente. Estaba entrenando únicamente con la fuerza de su cuerpo natural, sin ayuda externa. Eso le daría los mismos beneficios físicos, pero sin gastar energía, lo cual luego le permitiría usar ese chakra extra para practicar el control con los clones. No era un método de entrenamiento que aumentara más su fuerza que el de Guy y Lee, pero sí le ofrecía un beneficio adicional: conservar chakra para otro tipo de entrenamiento. Eso lo hacía más eficiente a largo plazo, aunque fuera un método que ni Guy ni Rock Lee podrían imitar debido a su pésimo control de chakra. Guy, que comprendía lo que Neji estaba haciendo, solo pudo reprender a Rock Lee con un sopapo. No porque el comentario fuera malintencionado, sino porque hablaba desde la ignorancia. Tenten suspiró y se dirigió al borde del bosque para practicar su lanzamiento de armas. Este era un equipo especializado en taijutsu, y ella no era la excepción. Su técnica se centraba en usar y lanzar todo tipo de armas con precisión. Como ahora era parte de su equipo, Neji planeaba ayudarla. Esta era su nueva vida, y ya no la ignoraría. Sacó un pergamino y se lo lanzó a Tenten. Tenten, si quieres aumentar la eficiencia de tu entrenamiento y mejorar tu manejo de armas, aprende este jutsu. Solo necesitas crear 2 clones para que practiquen junto a ti, aconsejó. Tenten frunció el ceño, dudando, pero Guy le levantó el pulgar, indicándole que siguiera el consejo. Tenten tardó 1 hora en dominar el jutsu, pero los clones que creó desaparecieron 20 minutos después. Aún así, al verlos desvanecerse, comprendió al instante su utilidad. Sin embargo, Neji notó que ella no obtendría mucho beneficio por el momento, ya que sus clones eran inestables y torpes. Y Tenten persistió en crear clones al notar las ventajas, pero 2 horas más tarde, tanto ella como Neji estaban desmayados bajo la sombra de un árbol. Tenten, por haber sobrepasado sus límites de chakra. Y Neji, porque sus piernas ya no le respondían, y sus brazos solo le habían permitido arrastrarse hasta allí. Mientras tanto, Guy y Rock Lee continuaban su entrenamiento sin interrupciones. Y media hora después, Neji y Tenten ya estaban conscientes. Neji la invitó a la ciudad para comprar ropa nueva y algunas pesas, tanto para Hinata como para él. Neji eligió pantalones con múltiples bolsillos, una camisa y un chaleco, todo en tonos oscuros. No consideraba prudente para un ninja vestir de blanco. Tenten le ayudó a elegir el modelo adecuado. Al terminar sus compras, la invitó a comer, y luego, junto a una sorprendida Tenten, regresaron al campo de entrenamiento. Tras 1 hora de descanso, Neji practicó su control de chakra para perfeccionar el jutsu de clones de sombra, acompañado por Tenten, que también deseaba mejorar en ese aspecto. Más tarde, volvió a su entrenamiento físico junto a Guy y Rock Lee, hasta que, 2 horas después, se arrastró de nuevo con Tenten hasta su árbol de descanso. Esta vez, Guy y Rock Lee los acompañaron. ¿Y Neji, qué harás con el chakra que has ahorrado?, preguntó Guy con curiosidad. Necesito perfeccionar mi jutsu de clones hasta poder crear al menos 20, que duren medio día. Luego los usaré para estudiar jutsus médicos y practicar las nuevas habilidades que necesito desarrollar, mientras continúo fortaleciendo mi cuerpo, explicó Neji, sin revelar qué habilidades específicas planeaba aprender. Rock Lee y Tenten tragaron saliva, al comprender lo absurdo y brillante que era ese método de entrenamiento.
El punto clave eran los clones. La mayoría de los usuarios de este jutsu solo lograban mantenerlos por 15 minutos, suficiente para una batalla, pero insuficiente para el tipo de entrenamiento que Neji buscaba. Parece complicado, admitió Guy. Son varios elementos, pero encajan perfectamente con mi línea de sangre. Una vez los domine, podré emplearlos sin sellos ni activaciones previas, respondió Neji. Neji, este método de estudio es increíble, comentó Tenten, decidida a perfeccionar también su jutsu de clones. Además, usar clones constantemente le permitiría practicar otros jutsus con mayor eficiencia. Un ninja que entrenara con clones vería un aumento en sus habilidades de al menos 4 veces el promedio, siempre y cuando trabajara en mejorar el jutsu continuamente. Rogue rompió en llanto. Él nunca podría usar ese método. Guy lo golpeó para que se comportara como un hombre, pero Neji lo observó con seriedad. Rogue era el único caso conocido de un ninja que no podía controlar su chakra de voluntad, por lo que no podía usar genjutsu ni ningún tipo de ninjutsu. Según lo que Neji podía ver con su Byakugan, la circulación de chakra de Lee era normal. Eso lo llevaba a concluir que el problema era físico, no energético. Y si ese era el caso, con los estudios adecuados, tal vez pudiera corregirse. Ningún ninja médico tomaría un caso como ese. Pero Neji no era un ninja médico común. Planeaba hacer cambios radicales en sí mismo. Ayudar a Rogue no era nada en comparación. Si tengo éxito en mis estudios, no creo que tenga problemas en normalizar tu control de chakra, dijo Neji. Rogue dejó de llorar. Guy detuvo los golpes. Ambos lo miraron como si acabaran de ver a un extraterrestre. Guy le saltó encima y lo sacudió con fuerza. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Neji?, gritó, sacudiéndolo como si quisiera disolver un jutsu de transformación. ¿Dónde está el verdadero Neji?, añadió Rogue, uniéndose al interrogatorio. Neji solo pudo poner los ojos en blanco, activar su Byakugan, y repartirles patadas y puñetazos hasta quitárselos de encima. Maduren. Los reprendió, y con ayuda de Tenten logró apartarlos. Neji dejó atrás a ese par de idiotas, maestro y aprendiz, y regresó al clan Itaga, comprando comida por el camino. Desde que se convirtió en genin, no había vuelto a comer en el clan ni a usar nada que proviniera de ellos. Incluso las cosas de su habitación las había comprado él mismo. Esa actitud dejaba en claro el profundo rencor que Neji había sentido hacia su clan. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.